historia no me pertenece, le pertenece a Lemonic 939 de fanficción, y vayan a darle apoyo para que siga actualizando y nos siga trayendo estas maravillosas historias. En la descripción voy a dejar link de la historia y del autor para que lo vayan a seguir. Sin más nada que decir, comencemos. Capítulo 4. Sorber. ¿Cómo están? Genial. Qué bueno oír eso. Me emociona mucho. Como todos ustedes pueden ver, obviamente saqué otro capítulo. Espero que os guste a todos. Vamos a empezar. Comenzar. No era algo que hiciera a menudo. Simular estar dormido cuando en realidad estaba despierto en secreto. Más aún cuando Naruto incluyó el detalle particular de que su cabeza estaba reclinada sobre el regazo de Shizuka y que dicha enfermera lo estaba acariciando. Eran alrededor de las 9 o 10 de la mañana cuando Naruto había presenciado a Shizuka comenzar a despertar de su sueño, tal vez un poco engañoso, pero el rubio quería saber cómo reaccionaría y se sentiría acerca de su presencia después de los eventos de ayer. Y así, le permitió pensar que todavía estaba dormido mientras ella silenciosamente se iba a cepillar sus dientes y lavarse la cara antes de regresar, y para su sorpresa, lo acomodó suavemente hasta que estuvo cómodamente sentada en la cama con su cabeza apoyada en sus muslos. Ahora que él apoyaba su cabeza en su regazo no era nada nuevo, pero lo que era nuevo era el conjunto de dedos recorriendo su cabeza, las uñas arrastrándose suavemente por su piel antes de que ella las retirara solo para repetir el proceso una y otra vez. Shizuka comenzó a tararear una melodía relajante que lo tranquilizó, calmando cualquier preocupación o miedo inconsciente que albergaba en su interior. Aunque Naruto se esforzaba por no hacerlo, su cuerpo se relajó por sí solo mientras la voz de Shizuka impregnaba la habitación con su serenidad. Luego, con una transición fluida, los dedos que recorrían su cabello se movieron antes de llegar a su rostro. Los dedos índice y medio de ella recorrieron las líneas externas de su rostro y mandíbula con sumo cuidado, acariciando sus rasgos con una curiosidad desenfrenada. Finalmente, su exploración la llevó a un lugar que tenía a Naruto bastante duro en sus manos, con los pulgares ubicados en las marcas de bigotes inscritas en sus mejillas antes de frotarlas. La sensación en sí era como un tranquilizante, era como si el concepto mismo del sueño adquiriera una forma física, aferrándose a sus tobillos y arrastrándolo hacia un océano de somnolencia que amenazaba con sobrecargar sus receptores nerviosos. Shizuka suspiró silenciosamente, un suave sonido de satisfacción mientras sostenía el rostro de su persona más preciada en sus palmas. Los ojos dorados miraban hacia abajo, trazando los atractivos rasgos del joven con el que se había vuelto extremadamente cercana en los últimos 3 años. Una sonrisa triste tiró de su rostro. ¿Por qué tenía que ser tan injustamente guapo? ¿Por qué tenía que ser increíblemente encantador y dulce? ¿Y por qué tenía que declarar con tanta seguridad que la amaba? Shizuka quería llorar. A lo largo de toda su vida y especialmente durante su edad adulta, fue vista como nada más que una tonta cabeza hueca, que era más una carga en su línea de trabajo, o como una gran zorra por tener pechos y culo más grandes que el promedio. Algo que ella no había pedido y por lo que a veces se había maldecido a sí misma por haber tenido durante la mayor parte de su adolescencia y vida adulta. Porque no pasaba un día sin que la gente la juzgara simplemente por tener más curvas y más pecho que la mujer promedio. A veces podía ser un poco tonta, pero aún así era una mujer inteligente. Y de ninguna manera ella era una puta. La gente la miraba y de inmediato asumía que era una perra de primera o alguien que estaba desesperada por atención sexual. Diablos, ella era vista como una carga en el hospital porque la mayoría de sus compañeros de trabajo habían asumido que ella usaba sus dones para obligar a sus instructores a darle una mejor calificación y por lo tanto, era incapaz de hacer bien su trabajo como enfermera. Todo esto culminó en una gran lucha por tener algún tipo de respeto adecuado o tener amigos genuinos que realmente la valoraran. Dolía, pero por muy desesperada que estuviera por tener amigos de verdad, debía tener cuidado con quienes intentarían hacerse amigos con el único propósito de agacharla y echar un polvo rápido. Y, por desgracia, no solo los hombres buscaban probar suerte. Hombres, mujeres, no importaba, ya que casi todos tenían malas intenciones y querían algo de su amistad. Como tal, se vio obligada a inspeccionar profundamente el carácter de una persona al menos media docena de veces antes de sentirse cómoda con la idea de ser amiga de alguien. Y para su gran tristeza, ninguna de las personas que lo intentaron fue alguien en quien ella pudiera confiar cómodamente. Su vida prácticamente se parecía a un agujero negro de miseria hasta que conoció a Rika, quien ayudó a Shizuka a salir de su caparazón y depresión.
Rika, que se había topado con una Shizuka llorosa 5 años atrás, era una mujer empática que enfrentaba circunstancias casi idénticas a las que la enfermera rubia enfrentaba diariamente. Solo que, se ganó el respeto de sus colegas tras golpear a algunos de sus desagradables compañeros. Y así, Rika y Shizuka se hicieron amigas al instante, antes de que el tiempo las convirtiera de amigas cautelosas pero muy necesarias en hermanas en todo menos en la sangre. Por eso Shizuka apreciaba a Rika, porque cada vez que Shizuka se miraba al espejo, ya no eran los ojos color avellana sin vida de una mujer muerta los que la miraban, en cambio, para su deleite, veía a alguien rebosante de juventud y felicidad. ¿Le habría importado tener más amigos como Rika? Amable, compasiva, tranquila, genuina. No, ciertamente no le habría importado, pero después de todo lo que había experimentado, Shizuka estaba contenta con tener al menos un verdadero amigo en su vida. Entonces, uno puede imaginar su sorpresa cuando por casualidad se topó con otro par de ojos sin vida hace 3 años, esta vez pertenecientes a un adolescente de 17 años que parecía estar sufriendo incluso más dolor que ella. Su corazón clamaba por la angustia que sin duda había padecido, más aún al enterarse de las dificultades que había atravesado. Sin familia, sin amigos, sin apoyo económico de ningún tipo. Ella tenía que ayudar a Naruto, estar ahí para él tal como Rika estaba ahí para ella. Pero Shizuka no esperaba volverse tan cercana a él después de que él finalmente había comenzado a abrirse con ella en los 10 meses que habían vivido juntos. Tampoco esperaba que él la sorprendiera con su inscripción en la academia después de 2 meses de no ser más que un fantasma. Y por supuesto, ella no había esperado que el tonto le trajera un tipo diferente de flor todos los días durante los siguientes 2 años después de su inscripción antes de proclamar siempre, palabra por palabra, cómo la mujer más hermosa del mundo merece que su belleza sea apreciada. Shizuka rió y sacudió la cabeza, mirando al hombre dormido en su regazo con adoración. El primer día que se volvieron a ver fue uno de los días más felices de su vida. Ella recordó haberse sonrojado mucho ante su declaración. A pesar de todo el atractivo físico y sobrenatural de Shizuka, nadie había hecho nunca algo tan dulce por ella. Y luego Naruto tuvo que dar un paso más, al confesar el primer día que se volvieron a ver después de 2 meses de absoluto silencio, que él piensa que ella también es la mujer más hermosa en corazón y alma. Una declaración que la dejó sin aliento, no ayudó que las palabras que le dijeron fueran dichas con tanta sinceridad y viniendo de alguien a quien le importaba profundamente. Solo pensarlo hacía que Shizuka quisiera llorar. El romance no era exactamente algo que estuviera en primer plano en su mente, pero sí pensó bastante en el concepto. Siempre imaginando que sería un hombre mayor del que ella se enamoraría y la conquistaría perdidamente. Nunca imaginó que se enamoraría de Naruto. Su alumno. Un joven 7 años menor que ella. Y aún así ella tenía, aunque Shizuka le echó toda la culpa a él. ¿Cómo se suponía que no iba a sentir ningún tipo de atracción por Naruto cuando su rostro era el epítome de la belleza y poseía un cuerpo tan innegablemente varonil que no podía evitar desearlo en secreto? Peor aún. ¿Cómo iba a no enamorarse de él si siempre la hacía sentir tan hermosa por dentro y por fuera, y siempre le traía flores, comida, regalos, y siempre la cuidaba cuando se sentía deprimida, enferma o cansada? Básicamente él era el hombre de su vida en ese momento y Shizuka hacía tiempo que se había enamorado de él por eso. Al rozarle el labio derecho con el pulgar, la triste sonrisa en sus labios se volvió aún más melancólica. Por muy feliz que estuviera al oír a Naruto proclamar su amor, Shizuka no sabía si podrían lograr una relación romántica. El hecho de que él fuera su alumno y 7 años menor que ella impidió que la enfermera intentara tener una relación con él en ese momento, sabiendo que la sociedad despreciaría su vínculo y arruinaría brutalmente sus sueños de convertirse en médico. Pero con el nuevo conjunto de circunstancias que repentinamente habían plagado al mundo, las razones por las cuales no podía tener una relación romántica con Naruto habían sido efectivamente erradicadas. Solo por una nueva razón para ocupar su lugar. Supervivencia. Con su destino y sus vidas tan inciertas y su compañera rubia tomando el liderazgo del grupo, Shizuka no quería distraerlo cuando todos necesitaban mantenerse concentrados para sobrevivir. Pero, ahora que tenía una oportunidad, Shizuka deseaba desesperadamente estar en su abrazo, conocer el sabor de sus labios, después de reprimir sus sentimientos hasta el punto de que dolía, no podía soportar la idea de no conocer su afecto, especialmente cuando tal vez ni siquiera vivirían para ver el día siguiente. Shizuka suspiró cansada. Pensar así no daría ningún resultado. Al final del día, esto era algo que necesitaba hablar con el propio Naruto.
Otra cosa que añadir a la larga lista de discusiones que necesitaba tener con él. Solo pienso, ark. Un grito la sobresaltó y Shizuka se giró hacia la puerta, con los ojos muy abiertos por el desconcierto porque parecía la voz de Takashi. Aunque era difícil decirlo considerando lo distorsionada que estaba la voz al gritar. De repente, sus oídos fueron golpeados por el sonido de unas risitas y Shizuka se giró hacia la fuente, sus ojos color avellana se encontraron con un azul vivo. Naruto sonrió. Buenos días. XXXX fue quizás el desayuno más incómodo en la historia del desayuno. O al menos, uno de los más incómodos. Si uno considera cómo Takashi fulminó con la mirada a Naruto por haberle preparado un viaje con un ratón que le lastimó terriblemente el dedo meñique. Solo para dar contexto, todos siguen usando la misma ropa de ayer, pero eso cambiará pronto. Naruto rió disimuladamente. ¿De verdad creían que dejaría de hacer bromas solo porque ocurriría un apocalipsis zombie? ¡Qué absurdo! No todos compartían su entusiasmo por sus bromas. Saeko puso los ojos en blanco mientras caminaba desde su posición cerca del refrigerador, después de haber puesto las sobras de su desayuno dentro de la máquina, enviándole al hombre rubio una mirada molesta mientras se sentaba. Pero... La espadachina chilló ante el ruido que atravesó el aire debajo de ella, sus mejillas se tiñeron de rojo mientras todos, menos Naruto, la miraban con sorpresa. Se levantó apresuradamente antes de agarrar el objeto causante del ruido, a la vista de todos. Yo no lo hice. En sus manos, había un cojín de pedos. Teniendo una buena idea de quién pondría semejante cosa en su asiento, Saeko le lanzó a Naruto una mirada que prometía dolor, y su ira aumentó cuando Naruto le guiñó un ojo con picardía en respuesta. Uzumaki-kun. Eso estuvo inapropiado, regañó Kyoko, con los brazos cruzados, mientras desaprobaba las payasadas del delincuente. Ups. Naruto se encogió de hombros. Al ver el efecto negativo que estaba teniendo en todos, excepto en Kota, quien estaba asombrado por la cantidad de agallas que poseía su superior, Shizuka intentó rápidamente calmar la situación. Por favor, perdónenlo, Ayashi-sensei, Busuhima-chan, Komuro-kun. Me aseguraré de hacerle entrar en razón. ¿Hacerme entrar en razón? El ex shinobi gruñó y negó con la cabeza cómicamente. Jamás. Rei dejó de comer para mirar a la pareja rubia con recelo. Shizuka-sensei, Uzumaki. No han respondido a mi pregunta de ayer. ¿Cuál es su relación? La temperatura de la habitación se volvió gélida de repente cuando Naruto entrecerró los ojos peligrosamente al usuario de la lanza. Mi relación con ella no es asunto tuyo, Miyamoto, dijo con frialdad. ¿Por qué? ¿Tienes algo que ocultar? La desafió Ri. La comisura de sus labios se curvó en una sonrisa, aunque carente de calidez, mientras observaba la naranja. Intenta averiguarlo, a ver a dónde te lleva. Tal vez yo, basta. Shizuka interrumpió con firmeza, fulminando con la mirada a Rei. Miyamoto-chan, aprecio que intentes cuidarme, pero te aseguro que Naruto-kun no me ha hecho ningún mal. No hay nadie en el mundo en quien confíe más que en él. Declaró con firmeza antes de suavizar su mirada, apretando los labios en una línea severa. Así que, por favor, deja de interrogarme. Ah, ya veo. Rei miró a su alrededor con incomodidad antes de asentir. Lo siento. Por los dos. Está bien, no te guardo rencor, Miyamoto-chan, solo que no pienses mal de él, la verdad es que es muy dulce, respondió la enfermera con seriedad, señalando a su compañera rubia. Naruto refunfuñó mientras miraba a la enfermera. No me arruines la imagen. ¿Me llamas dulce, asqueroso? Ignorando su orgullo resentido, Rei inclinó la cabeza en señal de disculpa ante el rubio. Yo también lo siento por ti, Uzumaki. Espero que podamos empezar de nuevo. Está bien. Naruto se disculpó con la mano. Entiendo por qué estabas preocupada, no soy precisamente el tipo más amable del mundo. De hecho, soy el más malo de todos. Admitió sin vergüenza. Incluso pensé en poner la ratonera para que se activara en las bolas de la hamburguesa podrida en lugar de en su dedo. ¿Qué? Chilló Takashi, luciendo horrorizado mientras protegía desesperadamente su entrepierna. Naruto Taicho es genial, murmuró Kota con asombro, sonriendo alegremente mientras el hombre lo miraba por un instante y sonreía alegremente. No te preocupes por los pequeños detalles, respondió el ex novia al adolescente horrorizado antes de centrar su atención en Rei. Y sí, podemos empezar de nuevo, y por favor, llámame Naruto, no soy de los formalistas. Solo si me llamas Rei. Propuso. Lo pensaré, pero probablemente me quede con el naranja molesto por ahora. Es bastante llamativo.
Rei suspiró antes de asentir con cansancio. Al menos eran cordiales. Marikawa-sensei, quería preguntarte antes, pero ¿dónde dormiste esta mañana? ¿No te encontré con nosotras?, preguntó Kyoko con un brillo curioso en la mirada. Oh, me acosté con Naruto-kun. Declaró con una sonrisa radiante, ajena a la mueca que se dibujó en el rostro de Naruto. Los rostros de todos se sonrojaron mientras miraban al dúo. Rei y Kota en particular comenzaron a enfurecerse mientras su imaginación se aceleraba. Al observar las mejillas rosadas y teñidas de rojo de sus compañeros sobrevivientes, Shizuka se tomó un momento para comprender el repentino desarrollo antes de que su mente finalmente captara el doble significado de sus palabras. No es así. Solo dormimos, eso es todo. Kyoka tosió, avergonzada. Lo que hagas con tu tiempo libre no es asunto mío, Marikawa-sensei. Pero debo recordarte que una relación con un estudiante, incluso si tiene 20 años, es sumamente inapropiada e inaceptable. Ya no importa, Kyoka-sensei. Saya finalmente habló por primera vez desde que se sentaron, captando la atención de todos. Shizuka prestó especial atención, mirando fijamente a su compañera rubia antes de volver a la pelirrosa. Con el estado actual del mundo, Japón y todos los demás países no se recuperarán durante al menos las próximas décadas, si es que lo hacen. Algo tan trivial como que un profesor tenga una relación con un alumno carecerá de importancia para cualquier superviviente. Además, ya no somos estudiantes ni profesores. Ahora todos somos supervivientes, añadió Saya. Sus graves palabras devolvieron la tensión que se aferraba a ellos desde ayer. La gravedad se hundió en todos, mientras su vida tal como la conocían había terminado. Lo que dices es cierto, somos supervivientes, dijo Naruto, atrayendo la atención de todos hacia él. Pero eso no significa que seamos solo eso. Algunos somos hijos, hermanos, amigos, amantes de alguien más. Quizás no de este grupo, pero eso no cambia el hecho de que somos más que supervivientes. Una sensación positiva brotó en el pecho de todos, incluso Saya no pudo evitar sonreír levemente. De pie, Naruto se tomó su tiempo observando a todos, pasando la mirada de uno a otro. Miren, soy un matón igualitario, pero desde luego no soy un imbécil. Sea lo ideal o no, estamos todos juntos en esto y eso significa que los protegeré. Así como los ayudaré a encontrar a sus familiares y amigos. Lo prometo. La tensión en la sala se disipó rápidamente y ahora todos se sentían mucho más relajados. Una mano se levantó en el aire. Naruto parpadeó al verlo. ¿Qué pasa, artillero? Taichou, sé que no importa, pero ¿cuál es la diferencia entre un matón oportunista y un imbécil? ¿No son lo mismo? Tal pregunta despertó la curiosidad de todos mientras miraban expectantes a la rubia furiosa. Claro que no. Bramó Naruto. Un imbécil es alguien que no siente remordimientos al hacer algo muy despreciable contra ti y unos pocos más. Un abusador oportunista, en cambio, es un imbécil que ataca a todos y no es tan capullo como el imbécil promedio. ¿Tiene sentido? Hola. Kota estuvo de acuerdo al instante. Shizuka reprimió una sonrisa mientras todos los demás miraban a la rubia con miradas exasperadas. Sigamos adelante. El semblante de Naruto se tornó serio. Necesitamos un plan. Hablamos de buscar a familiares y amigos, pero ¿quién está más cerca? ¿Y quién tiene familiares o amigos que necesiten ser buscados? 3 manos disparadas al aire. Mono aullador, hamburguesa con queso podrida y naranja molesta, ¿eso es todo? Parpadeó sorprendido antes de que su mirada se posara en los miembros restantes, excepto Shizuka. ¿Y tú, artillero, Saeko-chan, Kyoko-chan? Saeko sonrió fríamente. Mi única familia es mi padre. Es un maestro espadachín y sabe cuidarse solo. Mis padres y abuelos están fuera del país y no mantenemos mucho contacto, respondió Kota con una sonrisa nerviosa. Y no tengo familia viva. Mis padres fallecieron hace unos años y no tengo parientes. En cuanto a amigos, la mayoría estaban en la academia. Kyoko sonrió con tristeza. Ya veo, Naruto se quedó en silencio por un largo momento antes de volverse hacia los 3 de antes. Y volviendo a ustedes 3, ¿cuál es la casa más cercana? Eso sería mío. Respondió Saya. Entonces allí es donde nos dirigiremos. Mañana. ¿Mañana? Repitió Takashi, entrecerrando los ojos por la confusión. Todos los demás compartieron su confusión mientras miraban al líder. ¿Por qué mañana? Podemos irnos ahora mismo o en una hora, dijo Rei, con la mirada penetrante de la rubia. Saya se cruzó de brazos y miró a Naruto con enojo. Cuanto más tiempo perdamos, más probable es que perdamos a nuestra familia por culpa de ellos.
Tienen razón. Pero hay algo que parecen estar olvidando. Naruto los miró fijamente. Y es que seguimos en shock. Una noche de sueño no cambiará el hecho de que nuestro mundo se puso patas arriba hace menos de 24 horas. Necesitamos tiempo para procesarlo. Se cruzó de brazos. Así como debemos asegurarnos de estar bien preparados para el viaje, eso significa abastecernos de comida, agua y suministros médicos, y asegurarnos de que cualquier herida sea tratada. Necesitamos estar completamente preparados o lo único que lograremos será suicidarnos. También necesitamos hacer que este lugar sea defendible en caso de que decidamos regresar, y eso es sin duda una posibilidad, añadió Naruto. No podemos precipitarnos hacia el peligro porque, incluso si teóricamente logramos el objetivo del día, no estaríamos adecuadamente preparados para lo que viene después. Suspiró antes de dirigirles a todos una mirada de disculpa. Sé que no es lo ideal, ni mucho menos, pero si queremos sobrevivir, no solo significa que trabajemos juntos en grupo, sino también de forma correcta y segura. El silencio reinó en la cocina antes de que todos asintieran lentamente en señal de acuerdo, viendo la lógica detrás del razonamiento de Naruto. Descruzando los brazos, les dedicó una sonrisa radiante para aliviar sus preocupaciones. Mientras tanto, jueguen videojuegos, coman un poco de tarta de queso en la nevera o vayan a peinarse o algo así, tómense un tiempo para relajarse y descansar bien, porque nos vamos al amanecer. Todos sonrieron o asintieron antes de comenzar a irse uno por uno. Naruto se puso de pie y estaba a punto de hacer lo mismo cuando sintió una mano agarrando suavemente su muñeca, miró por encima del hombro y fue bendecido con la vista de la enfermera celestial sonriéndole suavemente. Hola preciosa. Saludó encantadoramente. Shizuka rió, dándole un golpecito juguetón en el pecho. Oh, cállate, ¿cuándo dejarás de colmarme de cumplidos? Sonrió y reflexionó juguetonamente sobre la pregunta. Probablemente nunca. Eres incorregible, Naruto-kun. Oye, dijo Naruto, fingiendo enojo. ¿Sabes lo que me pides? Me pides que deje de halagar a la mujer que amo. Shizuka le dio un pisotón, para su gran agonía, y un rubor enorme le estalló en las mejillas y se le extendió hasta las orejas. Vaca, ¿no te dije que eso no se puede decir con tanta naturalidad? Bueno, sí, pero, el Shinobi hizo un puchero. No es fácil. Por mucho que intentó controlar sus sentimientos desenfrenados, Shizuka no pudo evitar que la avalancha de dicha y felicidad entrara en su corazón ante su confesión. Una sonrisa tonta de colegiala se dibujó en los labios de la enfermera. Apartó la mirada, sintiéndose inquieta y tímida ante la mirada del rubio. No pasa nada, no me importa demasiado. Dile eso al pie que estás pisoteando, pensó con un poco de dolor mientras miraba hacia dicho pie. Afortunadamente, ella pareció haber escuchado sus pensamientos mientras dejaba de pisotear y se movía ligeramente frente a él. Naruto la miró con curiosidad, preguntándose qué pasaba por su mente antes de que se le encendiera una luz. ¿Me detuviste para que pudiéramos hablar? Más o menos. Asintió antes de aclarar. Ahora mismo no, creo que podemos hablar una hora después de cenar en nuestra habitación, ¿qué te parece? A mí me parece bien. Se encogió de hombros en señal de acuerdo. Bien. Shizuka sonrió radiante. Eso le daría tiempo de sobra para estar lista. Se visitaban tan a menudo que la casa de Rika era prácticamente un segundo hogar para ellas, y la habitación de invitados era donde ambas guardaban algo de ropa. Se giró, miró por encima del hombro y le dedicó una mirada juguetona. Hablamos pronto. Un niño descarado fue su respuesta. XXXX salto temporal. Una hora después de la cena. Naruto abrió la puerta de la habitación que prácticamente era suya y de Shizuka, entró, cerró la puerta detrás de él antes de caminar perezosamente hacia el colchón tamaño king. El rubio estaba vestido con una camisa negra sencilla, de manga corta, que abrazaba bien su torso, la tela, especialmente en el medio de su pecho, estaba estirada casi hasta su límite para acomodar el ancho de los anchos hombros del ex shinobi. Sintiéndose aventurero, Naruto también vestía unos pantalones de pijama únicos que estaban un poco sueltos en la mitad inferior de su cuerpo, logotipos de plátanos vivos con ojos y labios, y sonriendo brillantemente, estaban impresos en todo el atuendo. Decir que la gente se quedó mirando dos veces cuando lo vieron fue decirlo suavemente. No es exactamente la ropa más convencional junta, pero a Naruto no le importó. En ese momento solo había una cosa en su mente. Después de una deliciosa cena, cada uno se fue a sus cosas.
La mayoría de las chicas optaron por relajarse en el salón y la cocina, mientras que Takashi y Kota estaban en la habitación de Rika, explorando el balcón y relajándose. La única a quien no pudo encontrar fue a Shizuka, pero eso era de esperarse ya que habían acordado encontrarse y discutir en su habitación. Sentado en la cama, miró a su alrededor con curiosidad, sin encontrar un solo rastro de quien demandaba su presencia, su mirada luego se dirigió al segundo baño conectado a esta misma habitación y Naruto tuvo una idea bastante clara de dónde estaba su enfermera favorita. Supongo que estoy esperando, tarareó pensativo. Habían pasado 2 minutos cuando Naruto escuchó el ruido de la perilla de la puerta girando, centró su atención allí, esperando, expectante. Lo que emergió una vez que la puerta se abrió quedaría grabado para siempre en sus recuerdos. Bendecida con una figura que solo podía pertenecer a una diosa de la fertilidad, Shizuka siempre atraía miradas y cabezas hacia ella, un hecho del que Naruto era muy consciente, ya que él también no pudo evitar sentirse atraído por su atractivo físico. Si a eso le sumamos ese rostro divinamente hermoso, fácilmente se podría argumentar que Shizuka Marikawa era, en realidad, la diosa Afrodita que descendió del Olimpo. No era frecuente que Shizuka se consentiera y tratara deliberadamente de verse bien. Pero cuando lo hacía, siempre, se aseguraba de lucir a la perfección. Mientras se acercaba, una pequeña sonrisa se dibujó en sus labios, al notar la mirada asombrada de Naruto. Pasarse de la raya y vestirse como una supermodelo era definitivamente un error, ya que solo estaban teniendo una conversación larga, pero una conversación al fin y al cabo. Por lo tanto, la clave era lucir bien sin que pareciera que estaba tratando de lucir bien. El objetivo era ser sutil. Shizuka tenía que aparentar que apenas dedicaba horas a lucir impecable, cuando en realidad lo hacía. Largas melenas rubias, sedosas y bañadas por el sol, peinadas a la perfección, se mecían a lo largo de sus caderas, con las pestañas ligeramente recogidas, que revoloteaban juguetonamente hacia el rubio. Sus labios carnosos, fuente de admiración y lujuria para muchos hombres, naturalmente bañados en rosa, lucían un brillo sutil que los hacía aún más atractivos para besar. Vestida con un sencillo top corto de un solo hombro de color rosa que sobresalía mucho hacia afuera debido a sus enormes pechos, Shizuka mostró mucha piel mientras su vientre esbelto, sus brazos ágiles, su clavícula y partes de su pecho estaban expuestos a su mirada. Naruto siempre supo que los pechos de Shizuka eran una locura, pero nunca dejaban de sorprenderlo cada vez que veía esas enormes tetas que superaban incluso al par de Tsunade tanto en tamaño como en forma. Sus montañas de escote suave y pálido quedaron expuestas a su mirada atónita, sus pechos se movían tanto que parecían estar a punto de caer sobre su top corto. Con la mirada bajada, Naruto casi dejó caer su mandíbula cuando sus ojos se posaron en la parte inferior del cuerpo de Shizuka, vestida con simples leggings de color azul claro que se ajustaban cómodamente a su cintura mientras prácticamente abrazaban su parte inferior del cuerpo como una segunda piel. Su delicada cintura era algo así como un punto de envidia para las demás mujeres. Eso fue, por supuesto, antes de que sus ojos se abrieran de par en par con asombro, como el propio Naruto, cuando esa delicada cintura se curvó hacia afuera en un conjunto de caderas pecaminosamente anchas, que coincidían con el ancho de los anchos hombros de Naruto. Sus muslos eran criminalmente gruesos, tan grandes en su circunferencia que cualquier fan apasionado de los Street Fighters declararía que sus muslos eran del mismo tamaño que los de Chun-Li. Solo donde Chun-Li tenía un par de muslos musculosos que podían partir un árbol por la mitad, el par de muslos de Shizuka eran todos gordos y casi sin músculos, eran carnosos y temblorosos, pero su forma era fascinante y eran increíblemente suaves al tacto. Un paraíso de ensueño para los amantes de los muslos. Esos enormes muslos se encogieron a medida que su mirada descendía, formándose finalmente en un par de exquisitas pantorrillas. En resumen, logró el look clásico pero normal de chica de gimnasio, excepto que era más gruesa y suave que tensa. Lo único que lamentó Naruto mientras Shizuka caminaba elegantemente hacia él fue que no había podido ver ni un instante lo que posiblemente era su mayor activo, su trasero. Lo que no daría por poder echar un vistazo. Shizuka se detuvo al estar lo suficientemente cerca y se sentó junto al hombre que amaba antes de dedicarle una pequeña sonrisa. Hola. Recuperándose, Naruto le devolvió la sonrisa, su mirada recorrió su rostro antes de posarse en charcos de ámbar. Hola. Con ganas de jugar, le dio un codazo en el pecho. Muy bien, señor. Vamos a tener una larga conversación. ¿Y tu trasero? Preguntó juguetonamente. Shizuka casi se sonrojó. De verdad que necesitaba aprender a dejar de ser tan descarado.
Entre otras cosas. ¿Cómo? Sus ojos eran curiosos, inquisitivos y a la vez tiernos, además de las marcas de sus bigotes, y curiosamente para la enfermera, Naruto parecía un lindo gato doméstico. Bueno, una mirada insegura cruzó su rostro y la mirada de Naruto se suavizó de inmediato al darse cuenta de que su conversación entró en territorio serio. Fin. Capítulo 5. Hola. Hola muchachos, soy su mejor amigo, el Caballero Demonio. Vuelvo con otro capítulo y estoy listo para entregarlo, así que pongámonos a trabajar, ¿de acuerdo? Comenzar. Incluso antes del inicio del brote, esta era una conversación que Shizuka había querido tener con Naruto. Una conversación que podría brindar respuestas, muchas respuestas, a preguntas que mantuvo durante más de 2 años. Pero nunca pareció el momento adecuado para hablar con Naruto en busca de respuestas en ese entonces, no después de la primera vez en la que la había dejado afuera y había retrocedido a un estado de silencio durante unos días, cuando ella lo había interrogado 2 meses después de que habían comenzado a vivir juntos. Simplemente no fueron tan cercanos durante sus primeros 6 meses de conocerse, mucho menos en los primeros 3 meses, y no queriendo que él la alejara cuando finalmente comenzaron a avanzar con su relación y, lo que es más importante, su salud mental, Shizuka se había abstenido de hacer preguntas demasiado personales o incómodas para su compañera rubia. Ese curso de acción, o falta de acción para ser más precisos, junto con sus constantes y consistentes intentos de estar allí para él sin importar cuánto la había ignorado, con el tiempo la harían sentir atraída por él. Al poco tiempo se hicieron cercanos. Y queriendo mantener e incluso mejorar los avances tanto en la salud mental de Naruto como en su amistad, Shizuka había dejado de lado su curiosidad, tanto la normal como la médica. Muchos meses después, prácticamente más de 1 año y medio después de haberse conocido, Shizuka sabía sin lugar a dudas que estaban en el nivel de cercanía en el que podían compartir cómodamente los esqueletos de su armario sin que eso afectara a ninguno de ellos de manera negativa. Pero 18 meses de posponerlo habían desperdiciado gran parte de su curiosidad, y la enfermera de la escuela simplemente se contentó con saber que el cómo y el porqué de la llegada de Naruto al hospital no importaban y que estaba inmensamente agradecida de que se conocieran. ¿Tenía curiosidad? Claro. Pero por mucho que le hubiera gustado saber sobre su vida antes de conocerse, Shizuka había llegado a la conclusión de que no era necesario reabrir las cicatrices del pasado. Es mejor simplemente apreciar lo que tienen ahora y mirar hacia adelante, ¿no? Pero luego verlo y lo que le hizo a esa horda de no muertos en el estacionamiento de la escuela, de repente, su curiosidad ardió con venganza, y las preguntas que siempre había querido hacerle, preguntas que siempre permanecían en el fondo de su mente, exigían respuestas y aunque Shizuka no quería reabrir ninguna herida del pasado, su deseo de saber más sobre el joven que le había robado el corazón era mayor. La larga conversación que había planeado tener con Naruto antes del apocalipsis se centró más en él, mirándola. Y aún así, no pretendía ser una conversación seria, pues, sinceramente, disfrutaba de su mirada. Incluso si se consideró inapropiado debido a toda la cuestión de la edad. Solo después de la exhibición y unas cuantas horas de contemplación en el autobús, decidió hablar con él sobre su pasado en su charla. Incluso había planeado cómo iniciar la conversación, había considerado el tipo de respuestas que daría, calculado y pensado en posibles respuestas y reacciones que él daría, y repasó la conversación teórica 5 o 10 veces en su cabeza. Solo para olvidarlo todo mientras se sentaba al lado de su persona más preciada, prácticamente sin palabras mientras trataba de descubrir cuál era la mejor manera de abordar la conversación sobre su pasado. Teniendo en cuenta que estuvieron sentados en silencio durante 5 minutos, se demostró lo exitosa que fue al determinar un método. Su mirada ardía y Shizuka se apartó, apretando los dientes para sus adentros antes de suspirar en voz alta y decidir confiar en su corazón. Naruto-kun. Sí. Volviéndose para observarlo, la enfermera de la escuela le dirigió al rubio una de sus miradas más serias hasta la fecha. Quiero saber más de ti. Y ambos sabemos a qué me refiero. Ella no podía entender lo que estaba pensando, ya que solo una cara vacía la miraba, un desagradable recordatorio de cuando todavía estaba en recuperación. Presionando antes de perder el valor, Shizuka le entregó su corazón, esperando contra toda esperanza que él pronto hiciera lo mismo. Sé que no te sientes cómodo y sé que no tengo derecho a cuestionarte sobre esto, ya que es tu vida, tu pasado, pero, bajó la mirada hacia su regazo, con los puños apretados, entre preocupación y frustración. Quiero saber más de ti, dijo en voz baja. Suspiró. Shizuka levantó la vista con los ojos muy abiertos y las mejillas sonrojadas por la vergüenza tras la larga espera.
Sintió una punzada de curiosidad en el alma. Naruto-kun. Te lo contaré todo. La felicidad Flo, pero es una historia muy larga, y no sé si me creerás después de que escuches algo de lo que te cuente. Una expresión de dolor se dibujó inmediatamente en el rostro de Shizuka y Naruto se explicó rápidamente. No lo digo con mala intención, sino más bien, lo que te he contado es algo que oirías de un loco o un desquiciado. Es muy inverosímil y prácticamente increíble. Rebosante de comprensión, Shizuka levantó la palma de la mano antes de acunarle el rostro con dulzura, con una sonrisa suave pero segura dibujando sus labios. Puedes decirme lo que sea y te creeré. Aunque diga que soy un extraterrestre, le preguntó con humor, sin poder resistirse a animar el ambiente. Aunque digas que eres un extraterrestre, repitió con firmeza antes de soltar la mano, para gran decepción de él. Bueno, dijo Naruto con una sonrisa incómoda. Lo soy, más bien, en el sentido de que no soy de aquí, de este mundo. Al ver su mirada silenciosa pero expectante, el shinobi lo interpretó como una señal para continuar. Obviamente has oído o leído sobre esas teorías sobre la existencia de múltiples universos o dimensiones. Yo vengo de uno de ellos, un mundo lleno de un poder que todos poseemos desde el nacimiento, conocido como chakra. Desvió la mirada hacia el suelo antes de soltar una risita hueca. Parece que lo dijo un loco, ¿verdad? Te creo. ¿En serio? La miró con incredulidad. Ella asintió, sin que su expresión delatara sus palabras mientras lo miraba fijamente. Admito que una parte de mí duda de ti, pero te conozco, Naruto-kun. Nunca me mientes cuando hablamos de algo serio. Y confío mucho en ti. Eso es, decir que estaba conmovido era quedarse corto. Me alegra saberlo. Aunque imagino que alguna prueba me ayudaría. Ella asintió, sintiéndose un poco culpable por su admisión. Ayudaría, lo siento, Naruto-kun. Te creo porque confío en ti, por muy descabellado que sea lo que revelaste, pero ver pruebas ayudaría a silenciar esa pequeña duda dentro de ti. Sí, lo siento. No lo estés, es natural ser un poco escéptico, pero te agradezco que creas, aunque suene descabellado. Mi llegada a este mundo dañó mi red de chakras irreparablemente, pero aún puedo hacerlo. Con las cejas arqueadas por la curiosidad, Shizuka observó a Naruto sacar un cuchillo de combate, preguntándose qué haría con él. Sus ojos se abrieron de par en par, sorprendida, al ver que se cortaba la muñeca con él. La sangre manaba a borbotones del corte. ¿Qué haces? Casi gritó horrorizada por su acción, apenas logrando contener la voz antes de levantarse rápidamente para coger unas vendas. Espera. Naruto estaba perfectamente tranquilo mientras la agarraba por la muñeca, el espejo opuesto a la enfermera de la enfermera en pánico. Intentó soltarse el antebrazo sin éxito. No me digas qué. Mira esto. Levantó la muñeca para que ella lo viera y, a pesar de sus sentimientos al respecto, decidió obedecer sus palabras, aunque a regañadientes. ¿Qué? ¿Era ella o el corte estaba emitiendo un poco de vapor? Ya no tengo la capacidad de usar chakra, pero debido a mi linaje, los Uzumaki naturalmente tenemos una larga vida, cuerpos más fuertes que el humano promedio y capacidades de curación. ¿Capacidad de curación? Preguntó Shizuka finalmente, tras haberlo oído todo, pero sintiéndose paralizada por la herida humeante. Sí, desafortunadamente no puedo curar a otros, pero conozco a alguien del mismo clan que yo que podía curar a la gente dejándola morderle la muñeca, y estamos hablando de que ella curaba a gente con heridas tan graves, que en este mundo mandarían a la gente al hospital durante al menos unos meses. Naruto se encogió de hombros. En cuanto a mí, he sido bendecido con un fuerte factor de curación. Las lesiones que desaparecían en unos meses me tomaban solo un par de días, una semana o dos como máximo, dependiendo de la gravedad. Sumida en tal estado de desconcierto, Shizuka no pudo ofrecer nada como respuesta, solo asentir con una mirada ciertamente tonta en su rostro. El corte se hacía cada vez más pequeño. Con la herida que me hice y considerando cuánto tiempo llevo hablando, calculo que me quedan 1 o 2 minutos antes de que esto se cierre y esté bien. Entonces, ¿qué opinas? Asombroso. Naruto parpadeó sorprendido, de todas las reacciones que había esperado, de alguna manera esta fue la única en la que no pudo pensar. Increíble, repitió Shizuka con asombro antes de desviar su atención hacia sus ojos. Pero no entiendo, si posees habilidades curativas tan increíbles, ¿no debería tu cuerpo haber sanado ya tu chakra, como lo llamaste? Ante su asentimiento, continuó, tu red de chakra. Desafortunadamente no, admitió, frunciendo levemente el ceño.
No entraré en detalles, quizá en otra ocasión, pero lo que debes entender es que ser transportado de una dimensión a otra es un proceso muy dañino para el cuerpo. No es algo que debería haber sucedido en primer lugar, y fue un milagro que sobreviviera. Añádele a eso que había estado en una batalla extremadamente letal antes de ser arrojado a este mundo y bueno, ¿viste cómo me veía en el hospital? Tragando saliva, Shizuka asintió con énfasis. Recuerdo que nadie, ni siquiera yo, pensó que sobrevivirías, y tal era el estado de tus heridas que, incluso si lo hubieras hecho, habrías estado postrado en cama durante al menos 2 o 3 años. Más o menos, y ahí es donde mi factor de curación entró en juego. En lugar de estar hospitalizado 2 o 3 años, como dijiste, solo estuve un par de meses. Mi red de chakras se dañó irreparablemente durante el viaje y mis heridas no me ayudaron. Además, te aviso, mi lesión está completamente curada. Una larga mirada a su antebrazo demostró lo que Shizuka ya sabía que era cierto. Gruñó. Volviendo al tema, quizá mi red de chakras podría haberse curado, pero era imposible con mis heridas de entonces, e incluso sin ellas, las probabilidades no estaban a mi favor. Ni de lejos. Ya veo, Shizuka inclinó la cabeza avergonzada. Lo siento, Naruto-kun. ¿Para qué? Se le humedecieron los ojos antes de enjugárselos con una mano y mirar su regazo. Por hacerte pensar y hablar de esto, perdiste tus poderes, tu hogar, tu familia y amigos, todo, y yo te hice recordarlo todo. Lo siento. Bueno, no lo soy. ¿Qué? Se giró hacia él, sobresaltada. ¿Pero lo perdiste todo? Naruto sonrió, una leve elevación del labio, pero sin su habitual calidez. Shizuka-chan, parece que piensas que tuve una buena vida en mi mundo natal, pero no fue así. Pasaron unos segundos antes de que pudiera asimilar el significado de sus palabras, pero una vez que lo hizo, el miedo fue uno de los primeros sentimientos que surgieron de su interior mientras su imaginación se aceleraba. No te preocupes, probablemente lo hice parecer más siniestro de lo que realmente era. Se rió entre dientes antes de dejarse caer hacia atrás, golpeándose suavemente contra el colchón. En pocas palabras, mis padres murieron la noche en que nací, así que no tenía familia. Tampoco era el niño más popular de mi pueblo. La combinación de ambas cosas significó que mi infancia no fue la más feliz. Ahora bien, amigos, hice bastantes, así que los extraño, pero no todos fueron geniales. Uno en particular, alguien a quien alguna vez quise, fue responsable de esto. Quitándose la camisa, Naruto señaló el lado izquierdo de su pecho donde yacía una cicatriz que desconcertó a todos los médicos que la habían visto, médicos tanto de la nación elemental como de este mundo, y una que nunca dejaba de dejar atónita a Shizuka y dejarla en silencio. Una cicatriz en forma de puño a solo 1 pulgada por encima de su corazón y otra que se podía encontrar en su espalda. No había palabras para describir lo horrorizada que estaba al asimilarlo todo. Sus padres murieron cuando era un bebé. Ya lo juzgaban de niño. ¿Y su amigo le había hecho eso? ¿Y yo, qué? Eso es, al ver su esfuerzo por formar oraciones, Naruto pensó que continuaría mientras se sentaba nuevamente y se vestía con su camisa. Tenía algunos sueños que ansiaba alcanzar con todas mis fuerzas, así que fue una lástima no poder cumplirlos. Y sí, es una lástima que ya no tenga mis poderes, pero estoy bien con todo eso. A veces hay que aceptar las cartas que te han tocado y aprovecharlas al máximo. Así es la vida. Todavía sin palabras por la bomba que le había lanzado, Shizuka hizo lo único que pudo pensar para ayudar a aliviar el dolor. Uf. Los ojos de Naruto se abrieron de sorpresa antes de suavizarse. ¿La razón? Shizuka enterró su cabeza en su pecho y lloró mientras al mismo tiempo lo envolvía con sus brazos en el abrazo más fuerte hasta la fecha. Sonriendo, Naruto la abrazó a su vez mientras acariciaba suavemente su espalda, casi riéndose afablemente al verla haciendo todo lo posible por consolarlo cuando era ella la que estaba llorando. Aún así, realmente apreciaba el detalle, otra razón más de la larga lista de razones por las que se había enamorado perdidamente de la bondadosa enfermera. Si quieres saber mi opinión, soy más feliz aquí de lo que sería en mi mundo, y es gracias a ti, Shizuka-chan. El cambio casi imperceptible en el movimiento de la cabeza y la forma en que sus sollozos se calmaron fue un buen indicador de que estaba escuchando. Sí, hubo personas y sueños que me importaban en mi mundo natal, y que aún me importan, pero nunca me brindaron la paz y el consuelo que tú me brindaste. Todos ellos combinados solo pueden producir una pequeña fracción de la paz que siento que me brindas sin esfuerzo con solo vivir. La apartó con cuidado de su pecho para que pudiera mirarlo a los ojos y comprender la profundidad de su confesión y sus sentimientos.
Me asusté al no encontrarte en la escuela. La idea de que te pasara algo me conmovió profundamente. Sí, Shizuka sollozó. Sé cómo te sientes, yo también lo sentí. Por eso. Naruto sonrió radiante. Tenía que decirte que te amo cuando tuve la oportunidad, aunque fuera en un autobús escolar, precisamente. Ella resopló, y una risita brotó de sus labios para su deleite. Podría pensar en lugares peores. Es cierto. Asintió sabiamente. Naruto-kun, yo no esperaba una confesión así. Naruto la interrumpió suavemente, poniéndole un dedo en los labios. Solo quería hacerte saber lo que siento. Te amo, Shizuka Marikawa, y llegar a este mundo y enamorarme de ti fue lo mejor que me pudo haber pasado. Sus palabras provocaron otra ronda de lágrimas apenas reprimidas y Shizuka se encontró emocionalmente aturdida, su mirada se dirigió inconscientemente a sus labios antes de acercarse lentamente, cerrando los ojos mientras una sensación de intenso deseo envolvía su corazón. Al reconocer su movimiento, Naruto se sorprendió antes de que una sensación de esperanza y anticipación se apoderara de él, inclinándose tan lentamente como cerró el mundo con sus ojos. Estallido. Se alejaron bruscamente, sobresaltados, antes de que se escucharan aún más disparos. ¿Qué demonios? Naruto compartió una rápida mirada con Shizuka, ambos acordaron no verbalmente continuar su conversación en un momento más apropiado antes de levantarse simultáneamente y salir corriendo de la habitación. Su carrera los llevó a la habitación de invitados y la pareja irrumpió antes de ver a Kota en el balcón. Sabiendo que no dispararía a menos que fuera por una razón responsable, al menos, eso era lo que Naruto esperaba después de conocer un poco al experto en armas, él y Shizuka se acercaron con calma pero rapidez al francotirador antes de pararse junto a él. ¿Qué pasa, Gunner? Preguntó Naruto mientras miraban más allá del balcón, solo para abrir los ojos de par en par, completamente sorprendido. Mierda. Había cientos, posiblemente incluso más de 1000, de aquellos no muertos que vagaban por las calles, gimiendo y gimiendo como si no poder saciar su sed de sangre los decepcionara. Tan confiado como estaba en su estado actual, Naruto sabía que no había forma de que pudiera salir con vida si saltaba al tesoro. Diablos, llamarlos una horda no le hacía justicia a la gran cantidad de muertos vivientes que estaban apiñados en la calle. Naruto no sabía cómo era posible pero de alguna manera, los cientos de no muertos habían logrado encajar dentro del estrecho corredor de las calles, comprimidos de tal manera que solo cabezas de piel gris con fauces teñidas de carmesí miraban al mundo. Hay tantos. Shizuka susurró con horror. El resto de la tripulación, o el acertadamente llamado Escuadrón Naruto, irrumpió y el shinobi se giró furioso hacia ellos y los silenció con una mirada severa antes de volverse hacia el francotirador. ¿Por qué disparaste algunas balas y alertaste a todos de nuestra posición, artillero? Confío en que fue por una buena razón. Sí, Naruto Taichou, mira allá, susurró Kota mientras señalaba unas casas calle abajo. Al prestar atención a sus palabras, el ex shinobi entrecerró la mirada en esa dirección y la encontró en un Takashi muy desplazado que consolaba a una niña y a su cachorro. Perdóname por llamar la atención sobre este lugar, pero ni Takashi ni yo queríamos abandonar a esta chica, sobre todo después de que acababa de perder a su padre y. No digas más, interrumpió Naruto con firmeza antes de asentir con aprobación al hombre más bajo. Olvidando sus circunstancias, simplemente no hay forma de que pudiéramos dejar morir a una niña. Ambos hicieron lo correcto. Gracias, Taichou. Por suerte, no he tenido que disparar más, ya que el ruido de las balas ha distraído a esas criaturas. Pero ahora la pregunta es, ¿cómo llegarán sanos y salvos? Kota apretó los dientes, preocupado. Rei frunció el ceño preocupada al notar la ausencia de uno de sus miembros. ¿Dónde está Takashi? ¿Qué pasa, Uzumaki-kun? Preguntó Kyoko. Los ignoró mientras se concentraba en la pareja varada y el perro, con el ceño fruncido por la confusión antes de reconocerlos, dibujando una gran sonrisa divertida en su rostro. Vaya, parece que la hamburguesa con queso podrida no está tan podrida después de todo. Sonriendo emocionado ante la vista, Kota se rió con ganas. No todos compartieron su diversión. Ajustándose las gafas, Saya miró fijamente a la pareja con el ceño fruncido. ¿Se dan cuenta de lo que han hecho? No podemos quedarnos aquí más tiempo. Naruto giró y miró fijamente a la pelirrosa antes de dirigir su mirada a Kyoka y Rei. Te lo explicaré todo más tarde, pero ahora mismo, tenemos que recoger a Takashi e irnos de aquí. Shizuka-chan, trae todos los suministros médicos y mételos en el maletero del Umbere. Entendido.
Shizuka salió de la habitación inmediatamente y las 4 mujeres restantes observaron expectantes a la problemática rubia. Kyoko-chan, la llave del umbe debería estar en el cajón junto a la cama de la habitación donde dormimos Shizuka-chan y yo. Tómala, enciende el umbe y prepárate para que podamos irnos en cualquier momento. Asintiendo, Kyoko siguió los pasos de la enfermera. Saeko-chan, naranja molesta, toma toda la comida y agua que podamos, junto con todo lo que consideres importante para la supervivencia, llévalo dentro del umbe lo antes posible. Déjalo en nuestras manos, declaró Rei antes de irse con las espadachinas. Mirando por encima del hombro y la espalda, Naruto alternaba la mirada entre la pelirrosa y el experto en armas. Mono aullador, serás responsable de llevar todas las armas y municiones al coche, y mientras tanto, Kota, sigue supervisando a Takashi y, si es necesario, dispara más para ayudar si lo necesitan. ¿Y qué harás Taichou? Una sonrisa emocionada se dibujó en los labios de la rubia. Unos de esos caníbales excéntricos han entrado en el jardín delantero. Voy a encargarme de ellos y despejar el camino para el umbe. Afortunadamente para ellos, solo habían entrado unos 8 de ellos, mientras que el resto simplemente se contentó con permanecer en las calles. Sabiendo que solo les atraía el ruido, el ex shinobi pensó en extenderles sus saludos. Y haría su entrada con estilo. Girándose, de repente saltó sobre las barandillas del balcón y Naruto se rió cuando los gritos de sorpresa de su compañero de equipo saludaron sus oídos mientras caía hacia abajo. Incluso sin chakra, todavía era más fuerte que los humanos de este mundo, si tuviera que compararse con alguien, estaría en algún lugar entre el Capitán América y Spider-Man en términos de fisicalidad. Eran buenas películas. Pero volviendo al tema, una caída desde esa altura no le haría daño. Dio la casualidad de que uno de los numerosos caminantes que lograron entrar levantó la vista con un gruñido sangriento, solo para que una bota le pisoteara la cara antes de que su cabeza chocara y luego se estrellara contra el suelo. «Ay, eso no se ve muy agradable», comentó Naruto con indiferencia antes de saludar a las masas de no muertos que gemían a su alrededor. «Oye, ¿cómo va la vida? O la no vida. Supongo». Su actitud tranquila y el hecho de haber matado a uno de los suyos no le granjearon su simpatía. De hecho, lo tomaron como algo personal. Con los cuchillos de combate ahora en sus manos, Naruto sonrió descaradamente mientras 7 de los no muertos restantes se abalanzaban sobre él todos a la vez, retrocediendo mientras esquivaban solo Dios sabe cuántas extremidades que se agitaban. Calculando perfectamente el tiempo, Naruto permitió que uno especialmente agresivo viniera hacia él antes de apuñalar al entusiasta en la cabeza. Faltan 6 más. Saltando hacia un lado, sin escuchar ningún sonido mientras sus zapatos aterrizaban en el pavimento, Naruto los observó continuar tropezando hacia donde había estado anteriormente, acercándose sigilosamente a ellos antes de encargarse del que estaba más atrás. Sus movimientos eran rápidos, efectivos y concisos. Al caer su segunda víctima al suelo, mató rápidamente a otra, reduciendo su número a solo 5 antes de que la horda restante finalmente se percatara de la presencia tras ellos. Desafortunadamente para ellos, no estaban tratando con un humano común y corriente. Con una velocidad incomparable, Naruto cortó y troceó, abriéndose paso entre ellos antes de simplemente guardar sus cuchillos en el bolsillo. Bueno, creo que fue agradable conocerte. Pasaron 2 segundos de silencio y confusión antes de que los 5 no muertos cayeran al suelo. Soltó un pequeño gruñido de decepción antes de dirigirse rápidamente al interior del complejo y a la habitación en la que él y Shizuka se habían alojado cada vez que estaban aquí, tomando todos los elementos esenciales necesarios antes de partir. Ahora voy a ver cómo están Gunner y el mono aullador. XXXX salto temporal. 3 minutos después. Tragando saliva mientras caminaba sobre la pared, Takashi rezó a la deidad que estaba allí para que lo ayudara mientras cargaba a Alice en su espalda con Zeke en el frente. Por casualidad, cometió el error de mirar demasiado hacia abajo y el miedo se apoderó de sus nervios mientras gemía levemente de miedo. Sabiendo que no podía permanecer inmóvil, continuó su camino, consciente de las manos grises que se interponían en su camino. Takashi no sabía si su sentido del tacto había muerto, pero lo que sí sabía era que no estaba dispuesto a descubrirlo ahora mismo. El rugido de un motor de coche resonó repentinamente en el aire, y al igual que los caníbales fascinados, Takashi también miró hacia adelante, solo para sonreír al verlo. «Muy bien. De eso sí que estoy hablando. ¿Son tus amigos?», preguntó Alicia con una mezcla de asombro y curiosidad. Takashi sonrió. «Más o menos, aunque son muy raros». XXXX wow.
¿Tienes bigotes, Oni-chan? Naruto se rió a carcajadas. Lo sé. Genial, ¿verdad? Genial. Alice asintió con ojos brillantes. Un placer conocerte, Neko Oni-chan. Soy Alice. Y yo soy Naruto. El ex shinobi se presentó antes de dedicarle al niño una sonrisa al estilo de Midway. Pero Neko Oni-chan funciona. Si bien habría matado a cualquiera que se hubiera dirigido a él de esa manera, Naruto supuso que podía hacer una excepción con ella. Tenía debilidad por los niños después de la infancia de mierda que tuvo. Decir que todos estaban enamorados de Alice y del cachorro era decirlo suavemente. Mientras Kyoko los conducía por las calles, casi todos estaban charlando animadamente con la joven o acariciando al recién nombrado Zeke. Incluso el mono gruñón, Saya, parecía disfrutar de tener nuevas incorporaciones a su grupo. Un pequeño bostezo se le escapó, interrumpiendo sus pensamientos, y aunque podría haber aguantado, las calmas del mundo de los sueños resultaron ser demasiado tentadoras esta vez para ignorarlas, lo que le hizo cerrar lentamente los ojos mientras saludaba al Pacífico Negro. Fin. Capítulo 6. Estoy tan enojado. ¿Habéis visto el juego recién lanzado Suicide Squad Kill de Justice League? Es absolutamente horrible, y realmente me pregunto qué diablos estaba pasando por las cabezas de Warner Bros. Para que Rocksteady creara este juego cuando el estudio no quería hacerlo en primer lugar. En lo que a mí respecta, muchachos, el universo de Batman Arkham terminó con Arkham Knight. Lo siento por sus quejas, muchachos, es que soy un gran fan de la trilogía de Batman Arkham, así que lo que hicieron con el nuevo juego, francamente, me cabreó. De todos modos, no vinieron aquí a escucharme despotricar, sino a ver el capítulo más reciente. Así que pongamos esta mierda en marcha. Antes de que todos lo hagan, solo un aviso. Este capítulo lamentablemente será más corto, ya que el final de este y la escena siguiente es un gran salto. Fue mi culpa no poder incluirlo. Aún así espero que a todos les guste el capítulo. Comenzar. Había veces que cuando Naruto se despertaba, era una mañana molesta, del tipo que le hacía desear poder volver a dormir. Y había momentos en que cuando se despertaba, era como si estuviera rodeado de una sensación de frescura y energía que corría por sus venas. Tales eran los sentimientos a los que estaba acostumbrado cuando lo despertaban de su sueño. Sin embargo, había raras excepciones como esta, el tipo que usualmente experimentaba una o dos veces por semana, donde Naruto sentía un peso desconcertante en su cuerpo que al mismo tiempo se sentía como un suave cojín. Fue una dura batalla para abrirle los ojos, pero lo logró, y con los párpados abiertos, el ex shinobi confirmó sus sospechas internas. Shizuka estaba durmiendo sobre él, otra vez. Teniendo cuidado de no despertarla, Naruto miró lentamente el interior del Umbe. Parecía que fue el primero en despertar. Acurrucado en el otro extremo del Umbe, el artillero estaba despatarrado, sumido en un profundo sueño. Frente a él yacía Saya, que dormía de forma similar y, sorprendentemente, sostenía a la pequeña Alice en sus brazos, protegiéndola. Naturalmente, el recién nombrado Zeke estaba acostado justo al lado de la pareja. La hamburguesa con queso podrida y la naranja molesta durmieron una al lado de la otra. En cuanto a Saeko y Kyoka, esos dos también estaban durmiendo en el frente. Por lo que Naruto podía ver, Kyoka tenía el Umbe estacionado en un estacionamiento oscuro y vacío tan grande y rodeado de infraestructura que dedujo que el estacionamiento era para un centro comercial o establecimiento impresionante. Fuera como fuese, era un buen lugar para descansar durante la noche, ya que nadie en su sano juicio tendría motivos para venir allí. Dicho esto, probablemente era una buena idea permanecer despierto y alerta en caso de que las cosas repentinamente empeoraran. XXXX salto temporal. Una hora después Naruto honestamente no sabía cómo lo perdió, pero de alguna manera, lo hizo. Ahora todos estaban completamente despiertos y Kyoka los había llevado a un lugar donde el Umbe necesitaba escalar para llegar a las calles, pero antes de eso, las chicas estuvieron de acuerdo en que era necesario un cambio de ropa. Esa era la razón por la que todos estaban afuera disfrutando de la brisa. Ahora que podía observar bien a todos sin la amenaza de caníbales alrededor, sus ojos casi se salieron de sus cuencas cuando se posaron en las curvilíneas espadachinas del grupo. Saeko, la bella y mortal Saeko, estaba vestida con un delantal y fue solo ahora que se dio cuenta. Si bien ciertamente no era la chica más voluptuosa ni más gorda del grupo, Saeko seguía siendo una mujer atrevidamente atractiva.
Un hecho que Naruto reconoció felizmente mientras admiraba un par de pechos grandes y regordetes que empujaban su delantal hacia afuera, mostrando un escote cremoso que parecía listo para derramarse sobre la tela si Saeko se atrevía a trotar o correr. La morada notó su atención y le guiñó un ojo, provocando una sonrisa en el shinobi, quien casi silbó al darse la vuelta y caminar hacia donde estaban las otras chicas. Sin avergonzarse, le mostró una breve pero excelente vista de su gordo y redondo trasero en tanga. Solo otra persona fue testigo de esta escena. Considerando que ya se había cambiado antes de que abandonaran la residencia, Shizuka era la única que no necesitaba cambiarse. Habiendo dejado a Takashi y Kota, quienes estaban vigilando las calles de arriba en busca de cualquier no muerto, Shizuka se había quedado plantada en el borde de la calle con vista a la pequeña Corina cuando notó el intercambio no verbal entre su persona más preciada y las molestas espadachinas que ocasionalmente robaban su atención. Como ahora mismo, una mueca se deslizó por los labios de la enfermera mientras su mirada se movía de la sonrisa feliz en el rostro de Naruto a la parte trasera de Saeko, quien sutilmente agregó un movimiento más pronunciado a sus caderas mientras caminaba antes de desaparecer detrás de la cubierta del vehículo de Rika. No hace falta decir que Shizuka no estaba divertida y una extraña vena se hinchó en su frente. Así que así es como iban a jugar el juego, ¿eh? Hagan alarde de sus atributos y vean quién podría tentar aún más a Naruto a actuar. Bueno, eso estaba perfectamente bien para Shizuka, ella era la más curvilínea del grupo y considerando todo lo que había sucedido, ya no estaba atada a las cadenas de las reglas de la sociedad. Ya no tenía que reprimir sus sentimientos hasta las lágrimas para seguir adelante con su sueño de ser doctora. No, ahora era plenamente capaz de expresarle sus sentimientos a Naruto y saber que él sentía lo mismo. Bueno, eso sin duda facilitó todo el proceso. Shizuka iba a educar completamente a quien decidiera perseguir a Naruto sobre un tema de la mayor importancia, que al final, tal vez podrías atrapar sus ojos, pero nunca podrías atrapar su corazón. Porque el corazón de Naruto estaba en sus manos. Y así sería para siempre. Eso prometió Shizuka. Perdida en sus celosos pensamientos, la enfermera no se dio cuenta del mundo que la rodeaba hasta que sintió que el calor se asentaba en su hombro, parpadeó antes de que su mirada se posara en los hermosos rasgos de su compañera rubia. Hola, hermosa. Shizuka rió y negó con la cabeza con cariño ante las payasadas de Naruto. Hola a ti también, guapo. ¿Cómo estás en esta hermosa mañana? Reflexionando juguetonamente sobre la pregunta, tarareó exageradamente antes de finalmente decidirse por una respuesta. Estoy de maravilla, ¿y tú? Con un suspiro melancólico, Naruto le dedicó una expresión de falsa tristeza. Desafortunadamente, no me encuentro muy bien. ¡Ay! ¿Qué pasa? Inmediatamente, levantó la mano izquierda hacia un lado de su rostro, acariciándole suavemente la mejilla y ofreciéndole una sonrisa amable. De alguna manera, Naruto logró mantenerse en su personaje después de su reciente acción. Si de verdad quieres saberlo, estoy triste porque no puedo traerte otra flor, hizo un puchero. Mi racha de más de 2 años se rompió. De todas las cosas que Shizuka había estado esperando, esto definitivamente no era. Negando con la cabeza, sonrió antes de pellizcarle ligeramente la mejilla. Está bien, tenerte aquí, vivo, sano y a mi lado es más que suficiente. Soy feliz. Sus palabras evocaron calidez en el pecho del rubio, una manifestación física que se mostró en el raro tono rosado que apareció en el rostro de Naruto. Tardó un par de segundos en recuperar su brillo. Puede que a ti te parezca bien, Shizuka-chan, pero a mí no. Tenemos que solucionar este problema, declaró con firmeza, para su diversión. Naruto-kun. Shizuka intentó mirarlo con seriedad, pero solo pareció feliz. No importa, no necesito flores ni chocolates. Chocolate, murmuró en voz baja antes de que su mirada pasara rozando a Shizuka y aterrizara en cierta zona. De inmediato, una sonrisa desgarradora se dibujó en su rostro y Naruto rió levemente antes de volver a mirar a la mujer confundida. Shizuka-chan, ¿te gustaría acompañarme en una aventura? La mujer arqueó una ceja divertida. ¿Una aventura? Sí. Shizuka sonrió con picardía. ¿Qué tienes en mente? Bueno, ¿ves esa tienda ahí detrás de ti? Señaló el lugar para que le aclarara y esperó a que Shizuka se diera la vuelta antes de verla. Creo que podemos entrar, después de asegurarme de que no haya personajes desagradables, por supuesto, y comprar un chocolate delicioso que puedo regalarte. ¿Qué te parece? Una expresión de preocupación se dibujó en su rostro. Naruto-kun, no creo que debamos hacer esto. Sé que eres capaz, pero ¿y si te muerden?
No quiero que arriesgues tu vida para conseguirme chocolate. Naruto sonrió suavemente. No tienes de qué preocuparte, estaré bien. No vas a entrar sola, afirmó con firmeza, sin rastro alguno de diversión en su tono. Él fue igual de firme en sus exigencias. Y no andarás por ahí hasta que me asegure de que el lugar esté despejado. Entonces supongo que es bueno que esté a tu lado todo el tiempo cuando estemos adentro. Se miraron fijamente el uno al otro, ninguno de ellos divertido por la sugerencia del otro. Afortunadamente, el enfrentamiento entre ambos tuvo que llegar a su fin cuando el sonido de un motor acelerando llegó a sus oídos. Miraron hacia abajo, a la colina, y observaron cómo el hombre aceleraba por la pendiente antes de aterrizar en la carretera. ¡Bam! Eso no fue nada ruidoso, comentó Naruto con sarcasmo. Shizuka estaba demasiado molesta para responder con palabras y solo gruñó en respuesta. Apartando la mirada del ex shinobi se posó en el miembro del grupo que empuñaba el bate. Hamburguesa con queso podrida, que todos estén listos. Shizuka-chan y yo vamos a revisar esa tienda a ver si hay algo de valor que podamos llevarnos. Entendido. Takashi saludó antes de fruncir el ceño. Y deja ya ese nombre ridículo. Desafortunadamente para él, Naruto no lo había escuchado ya que la atención del rubio estaba ocupada con una radiante Shizuka que estaba complacida con su decisión. Shizuka-chan, el rostro de Naruto irradiaba una seriedad absoluta. Hasta que esté seguro de que el lugar es seguro, no bajes la guardia, ¿entendido? No seré estúpida, prometió. Satisfecho, asintió antes de caminar hacia la tienda de conveniencia, seguido de cerca por la enfermera. Empujando la puerta, los dos entraron. Naruto miró con cautela a su alrededor y no encontró a nadie dentro. Aún así, la cautela era innegable. Revisó cada pasillo, cada rincón y camino, todas las habitaciones. Naruto no dejó ningún rincón sin tocar, y solo después de comprobar que el lugar estaba despejado se permitió relajarse. Está bien, estamos bien. Se giró para encarar a su compañera con aire más relajado, le dedicó una sonrisa y se inclinó juguetonamente. Mi señora, ¿le gustaría acompañarme a la sección de chocolates de la tienda? Shizuka rió, pero decidió seguirle el juego. El chocolate suena delicioso, pero ¿y si engordo? No soporto la idea de engordar aún más. No tienes por qué preocuparte. Le quitó importancia con un guiño. Siempre serás la mujer más hermosa del mundo para mí. ¡Qué encanto! Negó con la cabeza y sonrió. Podemos comprar chocolate después de que terminemos de meter lo necesario en el coche. Naruto gruñó pero por lo demás estuvo de acuerdo. Después de eso pasaron aproximadamente 10 a 15 minutos mientras la pareja trabajaba en silencio y en conjunto con los demás afuera que se encargaban de cargar los artículos que traían. Afortunadamente, la tienda en la que se encontraban no estaba ni cerca de vaciarse o ser saqueada y, como tal, permitió al grupo abastecerse fácilmente de todo tipo de suministros de supervivencia, ya sea agua, comida, medicinas, lo que había alrededor de todos modos, etc. Era apenas el segundo día del brote, por lo que Naruto supuso que tenía sentido que el lugar no hubiera sido saqueado por nadie más todavía. Aunque, Naruto miró hacia el registro y se le llenó la boca de sudor, tal vez era prematuro pensar que el lugar no había sido saqueado considerando que no había dinero allí. Sacudiendo la cabeza, el shinobi depositó el último de los suministros de comida dentro de una bolsa de plástico antes de dirigirse hacia la salida y entregarle la bolsa a un paciente y aburrido Takashi. Eso debería ser lo último. Takashi exhaló. Menos mal que echamos un vistazo al lugar antes de irnos. En efecto. Naruto asintió antes de que su semblante se tornara serio. ¿Cómo está la situación afuera hasta ahora? ¿Hay algún gusano gris por ahí? Todavía lo tenemos claro. Sorprendentemente. Eso es un poco preocupante, admitió la rubia. Su confesión sorprendió al adolescente de pelo negro. ¿Preocupante? ¿Por qué dices eso? Quizás le estoy dando demasiadas vueltas, pero algo que he notado, una tendencia muy constante, es que estos zombies o caminantes, o lo que sea, los llamaremos simplemente caminantes, tienden a estar siempre concentrados en áreas pequeñas, y no sería descabellado pensar que suelen estar cerca de los supervivientes. Takashi frunció el ceño. ¿Crees que hay una buena posibilidad de que estén cerca de la casa de Saya? Naruto asintió. Puede que me equivoque, pero tenga razón o no, debemos estar atentos a la primera señal de peligro, por pequeña que sea. Esperemos que podamos tomarnos un descanso, murmuró Takashi en voz alta antes de alejarse.
Al ver que había terminado, Naruto pensó que iría a revisar y ver cómo estaba con su enfermera favorita, solo había un problema, no tenía idea de dónde estaba en esta tienda. Una solución fácil. Shizuka-chan, ¿dónde estás? Estoy aquí, Naruto-kun. Siguiendo la dirección de su voz, Naruto se dio una palmadita en la espalda. A veces, problemas tan sencillos como estos necesitaban soluciones sencillas. No había necesidad de complicar el asunto intentando registrar todo el lugar y desperdiciando energía. Cortando la siguiente esquina, el shinobi se giró y griega. ¡Oh! ¡Qué hermosa vista! Por impresionantes que fueran las tetas de Shizuka, palidecían en comparación con su mayor virtud femenina, su trasero. Shizuka Marikawa tenía un trasero absolutamente enorme, compuesto por dos mejillas enormes y redondas que se movían y tambaleaban por todas partes cada vez que ella daba un paso. Un hecho del que el propio Naruto era muy consciente. Ver ese trasero ridículamente gordo en un día normal habría enviado su mente a lugares divertidos, agregue el hecho de que dicho trasero estaba comprimido en pantalones de yoga azules ajustados y oh Dios mío. No ayudó que ella estuviera encorvada, solo un poco doblada en las rodillas y prácticamente empujando toda esa basura en el baúl en su dirección. Naturalmente, los ojos de Naruto estaban tan abiertos como platos de comida, su mandíbula tocaba el suelo mientras su mirada permanecía fija en el trasero gigante de Shizuka. El tiempo mismo perdió todo significado y valor, pues los segundos parecían haberse extendido durante horas. Podría haber sido una eternidad, según lo que sabía el ex shinobi, y aún así, eso no fue suficiente para saciar su sed mientras veía con avidez la vista del trasero más gordo, robusto y redondo que jamás había tenido el placer de ver. Desafortunadamente, los paraísos no podían permanecer para siempre en la tierra. Shizuka se enderezó lentamente antes de mirar por encima del hombro. Las mejillas sonrosadas de su rostro le dijeron a Naruto todo lo que necesitaba saber. Sonrió con picardía. Entonces, lo que querías decirme sobre hablar largo y tendido sobre tu trasero, es que puedo mirarlo y disfrutarlo cuanto quiera, ¿eh? El rubor de Shizuka empeoró. Vaca, solo me agaché esta vez para que recuerdes quién tiene las mejores tetas y el mejor culo de todo el grupo, ni Kyoka, ni Saeko, ni ninguna otra mujer del mundo, solo yo. Fue vergonzoso admitirlo, pero a veces la honestidad era la mejor política, y eso era aún más cierto cuando se trataba de su persona más preciada, que era todo honestidad. Incluso en los momentos en que no debía serlo. Créeme, lo sé, respondió con un guiño. Ahora vamos a comprarte unos dulces deliciosos para comer. Asintiendo tímidamente, la enfermera pasó junto a él, tratando de recuperar la confianza que llevaba dentro, mientras añadía un movimiento extravagante a sus caderas. Golpe. Shizuka chilló mientras una oleada de dolor y placer asaltaba los nervios de su trasero, miró al agresor y frunció el ceño. Naruto se frotó la nuca con timidez. En mi defensa, fue difícil resistirse después de las bromas. No me importa que, ya sabes, me den nalgadas. Shizuka se sonrojó muchísimo al admitirlo, antes de entrecerrar los ojos, molesta por su compañera rubia. No pasa nada si eres tú quien me está tocando el culo. Pero si me vas a dar nalgadas, al menos sé un poco más suave. Estipuló un poco irritada antes de irse. Dejando atrás a un delincuente en estado de shock que todavía estaba procesando el hecho de que ahora tenía permitido jugar y abofetear el trasero más gordo y bien formado del mundo. XXXX avanzó a trompicones, un paso a la vez, con un único destino grabado en su cerebro mientras gemía y gemía. El motivo de su existencia no le era conocido. La vida, el nacimiento de un organismo, era algo que acababa de experimentar horas atrás. Antes de eso, todo lo que había sido era un profundo abismo que lo abarcaba todo. Solo el conocimiento más elemental fluía a través de su proceso de pensamiento, dotado por la naturaleza voraz de un mundo enojado que buscaba comenzar de nuevo. Ni siquiera sabía nada sobre el mundo o lo que era. Pero había algunas cosas que estaban inequívocamente claras. Era más fuerte que la mayoría de sus congéneres, más inteligente que la mayoría de sus congéneres, y poseía un anhelo profundo e inigualable que solo podía saciarse con un único método. Al comer la plaga, la enfermedad que afligió los suelos de la madre tierra durante milenios. Humanos. Una terrible situación para la naturaleza. No se podía tolerar más su existencia continuada. Némesis. Un nombre. Los gemidos, particularmente fuertes por naturaleza, llevaban consigo un rugido de aprobación mientras el monstruo de piel carmesí exhalaba por las fosas nasales, con sus feroces y hambrientos ojos blancos fijos en un destino en movimiento.
Con un sobresalto, la amenaza carmesí salió disparada, una serie de gritos emanaron de su propia garganta mientras buscaba exterminar y darse un festín con la carne del guerrero más fuerte de la humanidad. Némesis, ese fue el nombre que decidió llevar. Fin.